Y esto al final a IKEA le ha dado muchísimo poder para marcar estándares a nivel de muebles que se venden, de diseños, de cambios, por ejemplo, en lo de la sostenibilidad, que esto es algo que luego tocaremos. Tenemos que Es una empresa con tantísimo impacto global, al fin y al cabo un cambio, pues tiene repercusiones. Pero al final es poder geopolítico. Es capacidad de ejercer influencia a nivel internacional en distintos ámbitos. Montar los muebles de IKEA tampoco es tan difícil, porque ellos se encargan bastante que sea así. El tema de las instrucciones a nivel de diseño gráfico es, creo que también bastante revolucionario. IKEA introdujo algo dentro de todo el proceso de montaje que es también bastante revolucionario, pero sencillo a la vez, que es la llave Allen. Son muebles asequibles con un diseño sencillo y bonito que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Según van aumentando las clases medias en todo el mundo, crece la demanda de esos bienes de consumo que emulan un estilo de vida bonito y acomodado, pero a un precio razonable. IKEA lanza el mensaje de que va a ser una empresa que te va a acompañar durante toda tu vida. Y en esto, entiendo que alguna cosa estará haciendo IKEA para avanzar en su sostenibilidad o reducir su huella. Imagina esta escena. Estás sentado en el suelo de tu salón, delante de ti tienes todas las tablas de una estantería desperdigadas por el suelo y en tu mano solo tienes una pequeña llave Allen y unos cuantos planos. Puede que te sobren tornillos, puede que te equivoques en algún paso, puede incluso que discutas con tu pareja en el proceso. Pero en un par de horitas tendrás una estantería nueva para todos tus libros sobre política internacional. Puede parecer mucho tiempo, pero esa pequeña tarea que habrás hecho miles de veces nos habla de un modelo de éxito internacional. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de IKEA, la internacionalización del mueble. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio, que hacemos en estudio, en vez de en directo, ahora os contamos la intrahistoria, nos acompañan de nuevo Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues bien, contenta porque tenemos dulces. ¿Tienes merienda? Tengo merienda, estamos merendando. No tan contenta porque, bueno, esto es la segunda vez que grabamos este episodio, pero bueno, por lo menos podemos merendar. Siempre es bonito pasar un día más con vosotros. Claro. Eduardo Saldaña, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí que me voy a tomar una pasta. Tú, ya está el tío tragando. No me lo he tomado mientras hablabas al principio porque no fuera... Claro, ahora va a sonar... No, por favor. El ASMR. No hagas el ASMR. Eduardo. Bueno. ¿Suena el ASMR de la pasta? Creo que no es la voluntad de nuestros oyentes. Estas están buenas, pero lo que nos han mandado de los cinnamon rolls estos, que yo ahora le pegaré un viaje, eso está... Yo siempre que voy a IKEA me cojo... Ya verás, está buenísimo. Estáis ya tragando como pavos. El cinnamon roll de IKEA está muy bueno. Mientras además, aquí, yo creo que lo dije en el directo. Mientras Eduardo y Alba meriendan tranquilamente, yo te voy a contar lo que pasó. Hicimos hace unos días un directo en la Feria del Libro de Madrid, que vino bastante gente, estaba lleno, pero lo hicimos en el pabellón infantil. Había niños chillando, como tienen que hacer los niños, y llorando y demás. Entonces, para que quede un buen sonido y no se colasen gritos de niños, no somos aquí Herodes, pues hemos decidido volver a hacerlo en nuestro estudio para que así lo oigas, cristalino, como siempre. Pero vamos, que fue un placer veros a tantas personas en la Feria del Libro, siempre es un gusto. Y aquí volvemos un poco a contar lo que estuvimos hablando en ese directo, que por cierto, vino Roy, uno de nuestros oyentes más jóvenes. Yo diría que es nuestro oyente más joven consciente, porque claro, sabemos que nos escuchan bebés, nos escuchan neonatos. Eso es. Pero claro, consciente y que disfrute y que nos pida episodios, la verdad que estaba ahí Roy. Muy bajete, y nos además. hizo mucha ilusión verle, además. Y nos dio una lección de que en la parada del metro de Campo de las Naciones estaba la bandera de Abjasia. Sí, ¿de qué países la reconocía? Eso es. Sí, y se lo sabía todos. Y dijimos, pues Roy cualquier día nos quita el trabajo. Futuro internacionalista, ¿eh? Sí. Tal cual. O sea, ese en la PAU de dentro de 15 años está ahí aquí se viene. el primero. Pero bueno, sí, además aquí somos... hoy vamos a hablar de IKEA, como hicimos en ese directo, y creo que la mitad del set de No es el fin del mundo son cosas de IKEA. La lámpara de aquí del rincón. Con estas manitas lo hemos montado. Sí, fuiste todo un héroe. Pues esto lo hemos montado tú y yo, Fernando. Sí, eso es verdad. Pero quiere decir que es una lámpara, que quiere decir que no te has montado... Bueno, la lámpara no cuesta, pero el transbordador espacial. La cala que engaña. Yo diré que algún día tendremos que filtrar las fotos de vosotros dos poniendo la moqueta y midiendo esta habitación. Sí. Agachadicos en el suelo, midiendo para ver cómo hacíamos el estudio, porque la verdad que no tienen desperdicio. Más triste fue cuando nos encontramos a un seguidor en el Leroy Merlin.
Sí. Con todo esto cargado, los dos hechos una mierda después de la radio, sudados. Y el señor, os escucho muchísimo, me encanta lo que hacéis. Y yo diciendo, me quiero morir. Sí. Pero bueno, la lámpara es del IKEA. Aquí tenemos un par de Kallax, que son el mueble de batalla de multitud de hogares. Las sillas con las que hacemos esto Es también verdad, son me del había olvidado IKEA. que son de IKEA. Eso es. Algunas con ruedas, algunas sin Esta ruedas, tiene porque ruedas. son dos modelos diferentes. O sea que al final buena parte de nuestro set tiene marca sueca, por así decirlo. Y encima nos han mandado cositas. Estilo nórdico. Eso Luego es. iremos enseñando cosas. Bueno, esto no lo Nos vamos han a- las mandado plantas cositas estas. para decorar el Además, ahora set. que nos pueden ver en Spotify, que se lo Eso pongan y es. nos vean. Pero bueno, vamos al turno, a lo que nos toca. ¿Por qué hablamos de IKEA en un episodio como el de hoy? Pues Fernando, porque como ya has dicho, estuvimos en el espacio de IKEA en la Feria del Libro y no Sí. se grabó bien. Y entonces hemos decidido regrabarlo. Pero bueno, más allá de eso, porque uno es un temón, que esto lo comentamos en el directo recuerdo, Sí. y es que esto dentro de EOM teníamos apuntado el hablar sobre el impacto global que había tenido una marca como IKEA, que esto es como si cojo cualquier otra marca internacional tocha y hablas de qué cambios ha Sí. supuesto en Nuestra nuestras sociedades. bolsa de temas junto con el zoroastrismo estaba IKEA. En esa biblioteca aparece el cerebro de Inside Out. Sí, Con pero... todas las- pues son todos nuestros temas. No, pero al Están final, ahí. en una sociedad capitalista como la que tenemos, las marcas y las empresas pues también tienen su influencia Sí, y está sí, guay hombre. estudiarla como actores internacionales Sí, sí. que son, ¿no? Entonces al final es eso, todos tenemos muebles de IKEA en nuestras casas y en nuestra oficina, como vemos aquí en el estudio, y es que se han convertido en algo cotidiano, conocido, o sea, forman parte de nuestra vida. Yo hago bastantes excursiones a IKEA. Eso también lo sabéis, soy bastante... Bueno, tú estuviste este fin de hecho. Estuve el sábado. De hecho, la introducción fue profética de Alba. Sí. Lo escribí ella, pero claro, literalmente es lo que hice Me mandó Fer el domingo la foto de mira qué sábado, estantería más guapa. haciéndome toda la mañana del domingo, construyéndome la estantería nueva de IKEA, porque tenía todos los libros en cajas y eso no puede Te ser. Así que te sobraron tornillos. una arandela y un, Es y un muy- tubito de madera, Ay, nada, que todo sí, clavado. Si te Pero- falta alguno, puedes ir a pedirlo y te lo Sí, dan sí, sí. sin ningún No, problema. no, y pero ya está, sí, clavado, sí. clavado, vamos. Mira, convalidé medio ingeniería. Pues ahí al final lo que vemos es que IKEA es una empresa global, es un ejemplo de ese proceso de internacionalización, de globalización que hemos vivido en estos últimos 50 años, que tanto hemos Sí. tocado en el orden mundial, y es que está presente en más de 60 países, casi 800 tiendas. Yo te diría casi todos los países de Europa y Norteamérica, está expandiéndose en el sudeste asiático, América Latina. Es decir, es una empresa con una visión global, En Oriente Próximo también también, está, es Asia verdad. también. Sí. O sea, al final son 45.000 millones de euros de facturación, que se dice poco, se dice pronto, perdón, y 200.000 trabajadores. Es que soy horrible con los refranes, Sí, ya lo sí, sabes, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, al final es verdad que los muebles son algo muy cotidiano, que damos por hecho en nuestra vida, pero cuando te pones a analizar ese proceso de, no te diría homogenización, pero sí de internacionalización de muebles y de un estilo concreto, Sí. puedes ver cambios y que nos revelan tendencias Bueno, que y se del dan, ¿no? proceso productivo que hay detrás de todo eso. Llevamos Claro. varios capítulos hablando de estandarización, pues Bueno, sí y que el- será uno de los Y ejemplos. vamos a ver que está muy relacionado con el de los contenedores Claro. que hicimos, ¿no? Entonces, al final, pues siempre ha estado, los muebles están muy sujetos a las modas, las costumbres, y esto al final a IKEA le ha dado muchísimo poder para marcar estándares a nivel de muebles que se venden, de diseños, de cambios, por ejemplo, en lo de la sostenibilidad, que eso es algo que luego Sí, tocaremos. luego tendremos que Esta es hablar una de eso. empresa con tantísimo impacto global, a la mínima que haga un cambio, pues tiene repercusiones, ¿no? Y que Y trabaja esto- con materias primas. Al final, muebles pues son de madera y ese tipo Sí, de pero al cosas. final es poder geopolítico. Sí, O sea, sí, es sí, sí, capacidad de ejercer influencia a nivel internacional en distintos ámbitos. Y como un actor no estatal y empresa multinacional, pues mola que hablemos de ello. Claro. Además, esto que dices de fijarnos en las empresas como actores globales, ¿no? Pues es algo que es un análisis que hacemos muy poco porque en relaciones internacionales estamos muy acostumbrados a hablar de los estados y no tanto de las empresas, y entonces hacer este análisis interesante. Es cierto que lo empezamos a hacer, pero sobre todo nos fijamos mucho en las tecnológicas o en las industrias de defensa, pero otras como IKEA pues también tienen una influencia muy reseñable y seguramente mucho más tangible en nuestro día a día que las primeras que hemos mencionado, ¿no? Totalmente. Además, IKEA es la empresa sueca por excelencia, porque de hecho se ha convertido en una de las grandes insignias del país, hasta el punto en el que los valores de IKEA son los de Suecia, son indistinguibles, ¿no? Es uno de los ejemplos más claros de hasta qué punto una empresa puede llegar a influir, para bien o para mal, en el poder blando de un país.
Además, lo queremos tratar porque nuestros hogares pues también se ven atravesados por esta crisis climática, ¿no? Y lo vemos muy bien con la cuestión energética. Todos tenemos que calentarnos en invierno, refrescarnos en verano, pero las calefacciones y los aires acondicionados consumen una energía que muchas veces proviene de fuentes contaminantes. Total, claro. Entonces, estos dilemas de los que ya hemos hablado más veces y que tal vez estamos más acostumbrados, también se extrapolan a otros sectores como puede ser el del mueble, ¿no? ¿Qué pasa con los muebles? Todos necesitamos camas, mesas, estanterías, pero ¿a qué precio? ¿Cómo lo conjugamos con la sostenibilidad? Entonces es un reto al que empresas como IKEA se enfrentan y que también queremos abordar. Claro, salvo que digamos en casas vacías, todos necesitamos muebles, estanterías, camas, armarios, mesas. Es que ni en una esterilla, porque te venden esterillas en IKEA, tienes de todo, aunque seas una esteta de estos que... No, pero que al final que es un elemento tan cotidiano como que todas las casas tienen muebles y en algún sitio tienes que obtenerlos. Es decir, que al final es un producto que siempre va a tener una demanda muy alta. Sí, está muy guay el pensar o pararnos a pensar en cómo cambia y qué nos enseña cada sociedad. Estaba pensando en la cultura japonesa, por ejemplo, en cómo decoran la casa. Nos dice mucho del tipo de vida que se lleva allí, ¿no? Sí. No, tampoco es que sea yo un experto en esto, pero sí, claro, Eduardo, cultura japonesa, claro, decoración de interiores japonés. Asiática. Claro, bueno, el feng shui. Podría claro. serlo. Oye, a lo mejor. Podría ser una de tus obsesiones, la temperatura de bulbo húmedo y la decoración japonesa. No, pero mira, por ejemplo, lo hortera que ha sido Trump decorando el despacho Oval. Pues eso te dice mucho de la cultura de consumo estadounidense de teletienda. Claro, entonces... totalmente. Pero bueno, antes de abordar todo eso y los gustos decorativos de Eduardo, creo que es importante que entendamos sobre todo de dónde viene IKEA. Todos, yo qué sé, tampoco vamos a engañarnos, todos conocemos, todos hemos comprado en IKEA, pero creo que su historia no es tan conocida, al menos aquí en España, sobre todo porque esa idea de vender muebles que tienes que montar en tu casa es en origen bastante contraintuitiva y rompedora, pero todos ya hemos normalizado cogerte tu cajita, te lo metes en el coche y en casa ahí con tu llave Allen, triqui-tri, y puede salir bien, a veces te puede faltar o sobrar un par de tornillos. ¿Y lo pasas el domingo por la mañana, que Fernando? Claro, echas unas mañanas fantásticas, ahora más en verano. Pero bueno, ¿a quién se le ocurre todo este modelo de montar tus muebles, del empaque, de los paquetes y demás? Pues IKEA nace en 1943 de la mano de Ingvar Kamprad, que era un joven sueco de 17 años, emprendedor. Entrepreneur. De hecho, IKEA es un acrónimo de Ingvar Kamprad, Emtanrid, que era la granja donde él creció y donde desarrolló su empresa. No tenía un garaje, pero tenía una granja. Claro, muy sueco. Agunarid, perdón por la pronunciación sueca. Que está muy buen sueco, en Vizcaya. Es muy buen sueco. Fatal. Al lado de Bilbao. Un poco de acento del norte estás teniendo de Suecia, pero está bien. Es que bien, ahí tengo el de asturiano, supongo, que me saldrá por algún lado. Lo voy a pronunciar otra vez, qué mal. Agunarid era el pueblo de al lado de esta granja. Vamos, que Kamprad tampoco se puso muy imaginativo con el nombre de IKEA. Como Leganés fue Labrada Móstoles. Dijo mi nombre, mi granja y mi pueblo, pero le quedó la verdad que un nombre bastante resultón, ¿no? Suena bien. Entonces, en un inicio IKEA fue una pequeña tienda de artículos cotidianos, pues boli, relojes, medias, un poco cosas así del día a día, en su provincia natal, Småland, en el sur de Suecia, pero luego ya al poco tiempo Kamprad empezó a centrarse en los muebles, ¿no? Se dio cuenta de que en la provincia abundaban los carpinteros y vender muebles podía ser una muy buena oportunidad de negocio. En los 50 la empresa crece y empiezan a mandar muebles por correo, pero pronto se dan cuenta de que los costes de envío eran muy altos, tenían que proteger mucho al mueble para que no llegase con desperfectos, lo cual ocurría mucho. Manda tu mueble en los años 50 en un camión. Ese golpe en la esquinita que dicen. Pues la amortiguación no era tan buena en esa época. Claro, entonces la mesita de noche te llegaba fatal, ¿no? Claro. Así que en 1956 adoptan el modelo flatback, es decir, mandar los muebles por piezas en un paquete para que el cliente lo termine de montar en casa. Así se aseguraban de que llegase mucho más protegido y podían venderlo más barato, haciéndolo más competitivo frente a la competencia, ¿no? Entonces era todo un win-win. Es para estudiar qué corcho pasó en los años 50-60 con el tema del comercio. Sí. Porque todo estandarizado, en paquetes, en plan, los contenedores el otro día, esto también, esto cuántas cajas caben en contenedor. Fue la obsesión. Sí, fue la obsesión es como de repente hay un empuje comercial prusiano de vamos a meterlo todo así. Pues a mí esto me parece una revolución bestial. Es la antesala de lo que es la globalización, pero de que al final es la apertura comercial al Claro, pero al que algo mundo. que ahora lo ves tan sencillo como, pues mándalo desmontado en una caja. En ese momento fue rompedor. Sí, ¿sabes? pero que esa idea de el paquete así como que es como muy finito de IKEA, de tener en todas las tablas, y luego que no sobra espacio, porque siempre le ponen como un trozo de cartón
para que haya esa amortiguación. Sí, es verdad, que ese cartón duro que dices, que te puedes poner de pie en el trozo y no se dobla. Sí. Yo lo uso para las rodillas, para no estar en el suelo con las rodillas cuando montas un mueble. También vale para eso. Bueno, sí, también te puedes poner un cojín. Bueno, sí, pero es más Por el aparatoso. corazoncito que nos han mandado los amigos de Ikea también. Lo aplastas con las rodillas al pobre. Pero bueno, hay que decir que ese modelo del flat pack no es idea de Ikea, pero bueno, sí que son los que lo consiguen popularizar y al final lo convierten un poco en su enseña, en su insignia de la marca. Lo que no sé es por qué tiene tanto éxito, porque, claro, uno pensaría que a lo mejor en los 50 a nadie le apetecía porque sí montarse una Billy. Hoy ya lo tenemos, es súper normal, ¿no? Pero a lo mejor en los 50 decía, joder, voy a estar yo aquí montándome una estantería o una cama o un sofá y tal, porque a todo el mundo le gusta que como que te lo den hecho o que te lo monten en el mejor caso, pero al final todos hemos pasado por ese aro de, oye, me abro aquí la caja, me pego con las instrucciones y me monto mi Billy y sale bien. Sí, pero, o sea, ¿tú por qué crees que es, Fernando? ¿A ti por qué crees que te gusta estar sobre 2 cartones montando un mueble un domingo por la mañana? Bueno, hay una cosa que ha dicho Alba que es un ebanista. Podías haber llamado un ebanista y no llamaste a un ebanista, Fernando, para montarte la estantería. Claro, un ebanista se lleva un poquito de presupuesto. Amigo. Pero al final eso, que hay un evidente componente de precio. El primer éxito es el precio, Fer. Claro. Al final nosotros, o sea, cualquiera, hay un precio muy competitivo cuando vas a comprar a Ikea frente a que te lo haga un carpintero y te monte el mueble un señor, ¿no? Claro. Por lo que sea, hay más coste. Para los consumidores, al final, montar un mueble, digamos que es una concesión asumible, pues eso, en el caso tuyo de este finde, pues dicen, bueno, pues puedo asumirlo porque al final tiene un precio muy competitivo y venga, pues hecho la mañana haciéndolo así, mientras que de otro modo te sube mucho el precio si te lo tienen que montar o te lo tienen que enviar, ¿no? Y es que el caso de Ikea, que te lo llevas tú mismo, te lo mandas, eso es bastante práctico a la hora de competir económicamente. Y además, montar los muebles de Ikea tampoco es tan difícil, o sea, porque ellos se encargan bastante que sea así. El tema de las instrucciones a nivel de diseño gráfico es, creo que también bastante revolucionario, porque no es nada fácil simplificar bien como unas instrucciones. O sea, hay otros muebles que puedes comprar en otros sitios por internet que te llega como montar una silla de oficina y te quieres pegar un tiro, porque no tienen ningún tipo de gusto estético a la hora de... Sí, es verdad. Tú lo has visto con las de aquí de la OFI, cuando nos han llegado y dices, madre mía del amor hermoso, ¿cómo voy a montar esto, no? Entonces, es verdad que aunque se puede hacer un poco farragoso, Ikea introdujo algo dentro de todo el proceso de montaje que es también bastante revolucionario, pero sencillo a la vez, que es la llave Allen. No tenemos aquí, yo tengo ahí en la caja de herramientas que tenemos en la OFI un montón de llaves Allen, y si tú lo fijas es como es un hexágono, ¿no? La llave Allen, sí. Sí, es un hexágono. Es un hexágono y con eso eres capaz de apretar todo. Entonces, además tiene una medida estándar en Ikea, entonces no es muy complicado. Puedes tirar un poco de el destornillador eléctrico si tienes en casa. A veces hace falta uno de estrella, uno plano, pero bueno. Eso, pero bueno, aunque sea farragoso, al final es lo suficientemente fácil como para que merezca la pena que tú te montes el mueble. Y por otro lado, hay una cosa, esto yo lo dije en el directo, es un poco marxista, es esa idea de que montar un mueble es satisfactorio, porque además esto se ha estudiado, que a veces montar un mueble o una mesa puede ser frustrante. Al final, cuando tú lo montas, te sientes autorrealizado, porque proyectas tu ser en el objeto que has montado. Es decir, esta escala, aquí la gente está viendo una cala y aquí una lámpara. Y no tu sudor. Exactamente. Aquí Fernando y yo estamos realizados en estos muebles. Nuestro sudor y nuestras lágrimas. No, pero ahora, esto que voy a decir puede sonar un poco a guasa, pero en realidad, haber montado este estudio hace que tú sientas una satisfacción mayor cuando entras aquí. Le tengas más cariño, claro. Que esto puede ser cutre los corchopanes que pusimos aquí. No lo toques mucho. No, pero esto o aquel mueble, etcétera, todo esto lo hemos montado nosotros. Y dices, joder, yo tuve un esfuerzo para que esto estuviera así en la estantería. El otro día no me mandaste una foto porque sí, porque te sentías orgulloso de ese trabajo. Es como cuando puse el suelo de casa. Claro, se derramaron muchas lágrimas. Pero esto se conoce como el efecto Ikea y al final termina siendo tremendamente beneficioso para la compañía, porque también consigues crear una actividad lúdica en el propio cliente. Es decir, tú compras un mueble... Y quizás una vinculación emocional, ¿no? Con la marca también. Y compras... Y esto también... O sea, esto lo hemos analizado con otros capítulos que hemos hecho de marcas y cómo llegar al consumidor. Esto es una cuestión sociológica y psicológica importante, porque tú consigues que a lo mejor compras esa estantería y con tu pareja o tus amigos, si alguien se ha mudado, quedas a decorar su casa y a montar los muebles de Ikea, y de repente se convierte en una actividad en conjunto en la que te lo pasas bien. Entonces, ahí hay un trasfondo también de cómo llegar al consumidor que
que mola mucho. Esto es muy Don Draper. Eso te iba a decir, Don Draper estaría orgulloso de esta reflexión. Sí, la verdad que sí. Y al final eso se nota porque, bueno, en las décadas siguientes IKEA se expandió por todo el mundo. En los 60 fue por Suecia y el resto de Escandinavia. En los 70 por Europa y en los 80 y 90 por el resto del planeta, ¿no? Fue como con las fases de la globalización, pues ahí ellos fueron también. Sí. Y entonces, cuanto más conectado estaba el comercio global y las comunicaciones se vuelven más rápidas, más empresas son capaces de tener una presencia global. De hecho, es precisamente en los 80 cuando crecen y se multiplican las multinacionales, ¿no? IKEA es una de ellas y pasa a ser la gran marca internacional del sector del mueble. Claro. Cuando estuvimos haciendo el episodio de los contenedores, hablamos, lo hemos comentado aquí, de la estandarización, ¿no? De lo importante que fue que los contenedores tuviesen exactamente dentro de cierto rango, las mismas medidas para poder empaquetar todo en un, ya digo, y poder aprovechar muchísimo más el comercio internacional. ¿Ocurre esto con el mueble? Porque sabemos que si vas a un IKEA en China, en el Reino Unido, en Alcorcón o en Corea del Sur, la mesa LAC, la Billy o la Kallax van a ser exactamente iguales. Entiendo que eso también le da ventaja competitiva. Claro, otra de las claves del modelo de IKEA, además de su precio y la apuesta por el do it yourself, ¿no? Es la estandarización. No solo los muebles, como dices, todos sus modelos tienen las mismas medidas y características en todo el mundo, sino también en lo que los rodea, ¿no? Las instrucciones que mencionaba Eduardo, el paquete en el que vienen, también en el proceso de producción, ¿no? El diseño, la producción, el almacenaje y la distribución de la cadena productiva de IKEA están estandarizados a nivel global. Esto es algo que no se ha inventado IKEA, ¿no? Es propio de las empresas multinacionales, pero sí que es cierto que esta empresa nos permite observarlo muy bien. Y es clave para su expansión, porque cuando estandarizas procesos, reduces costes y te es más sencillo ampliar tu presencia global. Claro. En el fondo, cuando hablamos de ese sistema productivo, hablamos de la globalización tal y como la conocemos ahora. Justo. Es cierto que se han ido adaptando a los tiempos, ¿no? Han ido adaptando su modelo y su marketing a cada región del mundo. O sea, no es lo mismo los mensajes publicitarios que lanzan en Corea del Sur o en Japón a los que lanzan en España, ¿no? Se van adaptando a dónde están. Sí. Pero en realidad la imagen de IKEA varía poco a nivel global. O sea, son muebles asequibles con un diseño sencillo y bonito que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Que tú también estabas pensando del manual, que es intercultural en el sentido de que te viene como por idiomas, pero luego el manual, el montaje como tal no tiene idiomas. Es el monigote sonriente ese. Sí, además es, o sea, no entonces, tiene ningún tipo de origen racial. Claro, no te obliga a esos tochacos de instrucciones que tiene que venir en 20 idiomas y es un manual, vamos, que parece una Biblia. Es lo que te digo, que a nivel de modelo de negocio es espectacular, porque eso es un ahorro de costes. Esto es como cuando el señor ese en Estados Unidos presentó un plan para cambiar y estandarizar el tamaño de la letra de todos los documentos federales y se ahorraron una cantidad ingente de dinero a nivel nacional. Pues esto es igual. Tú si consigues, en vez de pasar del tocho de los 10 idiomas a un papel, claro, es una pasta. A lo mejor de 100 hojas a 10, pues claro, todo eso por cada uno de los productos que tú vendes es muchísimo dinero. Y el impacto medioambiental también. Que también iba a ir a esa cuestión que mencionaba Salva de que esa presencia global de IKEA se basa mucho en ese modelo, en esa idea de ser más asequible, pero luego tiene que haber también como algo más para que todo el mundo esté dispuesto a comprarte, independientemente de tu tradición cultural, que al final el mundo es muy diverso. Que además es algo central como en la configuración del hogar, pero esto es un reto importante, ¿no? ¿Cómo y por qué encaja idea en todas las casas? Porque no tiene que ver eso. El diseñador Eduardo Saldaña de hogares japoneses no es lo mismo que un hogar español. Pero aún así, o en Corea del Sur, o en China, donde sea. A mí no me gustarían los hogares asiáticos, porque son muy minimalistas. Y yo sabéis por la decoración del estudio que soy bastante ecléctico. Tú eres maximalista, la verdad. Soy eres bastante maximalista. Un mago con mi casa llena de mis objetos de las aventuras. Claro. Pero el caso es que IKEA encaja en muchos contextos culturales diferentes, que al final el mueble tiene mucho componente de identidad del lugar. Yo creo que ese es, y luego lo podemos comentar, uno de los retos que tiene la expansión de una empresa como esta, pero más allá de la cuestión económica, que no hay que reducirlo todo a eso, también es que son muebles bastante prácticos, sí, pero a la vez estéticos. Sí. No es fácil cuidar. Es lo suyo. Bueno, puede ser. Es difícil de conseguir. A veces puede ser barato y feo. Suele ser algo que está bastante asociado, ¿eh? Sí, o útil y espantoso. Exactamente. Entonces, o precioso, claro, pero inútil. Y también tiene una percepción de que normalmente a nivel de mercado se suele percibir que algo barato es cutre. Sí.
pero en esto es bastante, no barato, pero sí económico. Sí, económico, un precio razonable, asequible, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú lanzas un poco ese mensaje de, independientemente de tu presupuesto, pues puedes acceder a una serie de muebles que van a hacer que tu hogar sea acogedor. No tienes que decorarlo todo de IKEA, pero puedes incluso elevarlo para dejar de ser un sitio precario, que a lo mejor lo percibes así, ¿no? Y esto en el fondo es revolucionario porque anteriormente, pero igual que pasa con IKEA, pasa con muchas otras compañías y con parte de eso, esa estandarización y economías de escala que señalaba Alba, la producción en masa, te ayuda a eso, a que de repente se democratice el consumo de algunos productos. ¿Por qué? Porque antes, a nivel de moda o decoración de interiores, de diseño, en general de la belleza, era algo a lo que solo podía acceder la clase adinerada. Claro. O sea, si habláramos de la moda, podríamos también hablar de esto. O sea, hay otra gran empresa española de moda, que no vamos a hablar de ella, pero también nos serviría como ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la industrialización, el acceso al diseño y a lo bello en su amplio espectro se democratizó. Y eso lo hemos visto en todos los sectores, ¿no? Y si hablamos en este concreto, pues ahí lo que vemos es que además vino acompañado de la sustitución de materiales tradicionales, como por ejemplo los mármoles o las maderas. De repente, el crecimiento de IKEA fue de la mano del desarrollo de la industria de los plásticos, de la mejora de la industria de los metales, que empiezan a ser percibidos como algo bello y algo que puede estar metido en los diseños. Claro. De hecho, hay una estantería súper mítica, no me sé el nombre ahora, que la están reeditando, que es así como... Tú me hablaste, tú me hablaste de que en casa habías tenido la conversación de que la querías comprar, ¿no te acuerdas? Es una con unos hierros así y unas tablas de madera súper estéticas, es muy bonita. Entonces, que tiene un toque industrial. Claro, pero justo se da en esa época con el crecimiento de la empresa, como nos contaba antes Alba. Entonces, la funcionalidad y la belleza empiezan a ir de la mano a mediados del siglo XX. Y esto es algo en lo que esta compañía, como otras empresas a nivel global, bebieron de ello. Y aquí podríamos hablar mucho de la influencia de corrientes artísticas como la Bauhaus, corrientes arquitectónicas que representan muy bien esta idea, como la de Le Corbusier, ¿no? Buscaban hacer viviendas asequibles y funcionales, que bueno, podemos debatir si eran o no funcionales o habitables, pero bueno, la idea... Sí, está eso de fondo. La intención es lo que cuenta. Eso estaba ahí, ¿no? Y que más gente pudiese acceder a ese tipo de vivienda y pasar de las infraviviendas del principio del siglo XX, que eran Claro, pero eso bebe... Pues la leyenda de la vivienda esa franquista de construyo en masa y tenemos todos el mismo mueble de la abuela en el salón. Con los barrios de aluvión y claro, todo eso de repente cambia, ¿no? Entonces, es verdad que, aunque IKEA es algo posterior, es heredera de toda esa tradición de las vanguardias de la preglobalización, de cuando empezaba ya a ir ahí. De hecho, en Mad Men se ve muy bien en la decoración cómo va cambiando en los 60, 70. Está muy chulo porque ahora vemos muebles que están en esa serie y lo vemos de nuevo reeditados. Entonces, al estar a caballo entre esos dos momentos históricos, pues representa muy bien cómo la evolución del diseño y de la estética en general ha influido en nuestra sociedad, en esa sociedad de consumo. Claro, o sea, al final tenemos que pensar que el acceso a la belleza sin renunciar a la funcionalidad y a un coste bajo es algo profundamente democratizador, como explicaba Eduardo, que nos habla también de ese auge de la sociedad de consumo de masas de la que hablamos en el episodio de Mad Men, ¿no? O sea, según van aumentando las clases medias en todo el mundo, crece la demanda de esos bienes de consumo que emulan un estilo de vida bonito y acomodado, pero a un precio razonable. Y eso incluye a los muebles. Y también lo podemos observar en el concepto de las tiendas de IKEA, ¿no? Algo muy propio de la sociedad de consumo y de las clases medias es asociar el ocio y el consumo, ¿no? En los 80s, cuando se vive el boom de los centros comerciales, especialmente en Estados Unidos, yo creo que se ve muy bien en series como Stranger Things, hay como un canto de amor al centro comercial. Sí, es que eso en Estados Unidos les encanta. Mucho. Les encanta, aquí en España también somos muy de centros comerciales. Sí, aquí hemos virado también a un modelo urbanístico que favorece bastante... El Parque Sur fue del centro comercial más grande de Europa durante muchos años, ¿eh? Claro. Esto es como el pequeño momento de reivindicación de Leganés. El nacionalismo pepinero. Vale. Al final es esa idea del centro comercial, el sitio donde se iba de tiendas y a comer en restaurantes que estaban en el mismo centro comercial, no haces toda tu actividad de ocio en un mismo lugar, ¿no? Entonces IKEA bebe mucho de esta idea porque sus establecimientos están pensados para no están pensados para una compra rápida. O sea, la gente va a pasar el día a IKEA, compras, paseas, comes en su establecimiento. Es una actividad que te puede llevar un sábado entero. Es que... Y el tema de la comida, que esto creo que no lo contamos en el directo, es
o sea, es tan barata que te incentiva a ir a comer allí y al final tú ese margen… yo recuerdo cuando era… Es €1,50, algo así, es muy poquito. Era pequeño y es que me cegaba. Lo que dejas de ganar en eso, se supone que como luego vas a ir al IKEA y compras también un mueble, pues claro, ese margen lo recuperas comprando el mueble, no tanto vendiendo la comida. Y además que eso es en todos los sitios. Y es en todos los sitios igual. Es decir, que vayas donde vayas, no voy a contar la historia que conté en el directo de mi viaje a Letonia, pero vayas donde vayas, tienes un IKEA. Sí, claro, es que al final está en… Esa historia quedará para la gente que vino a vernos. Los privilegios de los directos. Ya os contaré mis aventuras por el Báltico. Y Eduardo procedió a comerse un rollito de canela. Es que están buenísimos los cinnamon rolls del IKEA. Claro, te vas a quedar sin plato. Llevo ya 2. Joder. Ahora que hablabais de clases medias, también pienso que en esta época es justo cuando se definen bien esas generaciones que vemos hoy, ¿no? Porque al final se diferencian, por un lado, los productos para adultos de los que son también para niños, más allá de la ropa o los juguetes, que eran como los elementos clásicos infantiles, pero ya empezamos a tener mobiliario infantil, decoración infantil, como una gama, por así decirlo, de elementos infantiles que también llaman la atención. Eso hasta hace muy poquito tiempo era rarísimo. ¿Cómo aborda IKEA todo ese cambio de lo infantil? También que como estuvimos en el panel infantil, pues había que hacerle ahí un guiño a esto. ¿Cómo aborda IKEA toda la cuestión de lo infantil en su mobiliario, decoración? Lo introduce en su estrategia de marketing y el modelo de negocio. Y igual que lo ha hecho ella, lo han hecho otros. Y es un buen ejemplo para ver cómo las empresas en general, las multinacionales, han ido comprendiendo la evolución generacional de sus consumidores y también vemos cómo se reflejan los cambios sociales que se han producido. O sea, es que esto es muy así, pero al final, al ser una sociedad de consumo, los cambios en los productos reflejan los cambios sociales. Claro. Entonces aquí pasa lo mismo. Y ahí, por ejemplo, también incluiríamos esa idea que tú mencionabas de la comprensión de la infancia, ¿no? Porque algunos hasta tienen guardería. En el Alcorcón tenía guardería. Sí. Ah, sí, es verdad, abajo. Es cierto. Sí. Sí, a mí mis padres nunca me dejaron en la guardería del IKEA, pero sí recuerdo verlo con cierta envidia. Que tú te ibas al sitio de los perritos. No, o sea, a veces sí, pero yo recuerdo verlo y decir, pues en realidad molan mucho las piscinas de bolas, pero al final también piensa eso. O sea, no había caído en la guardería, pero como modelo de negocio también vemos cómo la marca consigue que el adulto que acaba de tener críos pueda irse a IKEA sin preocuparse de sus hijos porque van a estar entretenidos con otros niños mientras los padres miran cómo compras. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, al final, lo que también hemos visto es que te esfuerzas por no crear simplemente muebles prácticos y adaptados para los niños, sino toda una gama para que se pueda construir esa habitación infantil, ese espacio de juegos, ¿no? O sea, ahí vemos los catálogos que no son una lista de muebles, sino te proyectan la idea de un espacio. Y todo además como muy bien decorado, construidito, tal. Claro, pero también introduces en esa actividad lúdica el montaje de eso, porque además son como cacharritos más simple de montar. Entonces, aquí en el fondo, esto lo comentamos también allí en el directo, hay una estrategia clarísima de marca, ¿no? Sí. O sea, es que IKEA lanza el mensaje de que va a ser una empresa que te va a acompañar durante toda tu vida. Y eso es algo que muchísimas empresas multinacionales están haciendo. Y hablo de empresas como también de líneas mediáticas. Pienso en Los Vengadores, Star Wars, Disney. Sí, pero son empresas que se van adaptando a los cambios generacionales para ser empresas que van de padres a hijos y ahora ya a nietos y a sus abuelos, ¿no? Conectan, ¿no? Claro. Y al final vemos que estás desde la habitación infantil, en la casa de tus padres, al piso cuando te vas con tus colegas a vivir fuera, cuando te vas de Erasmus, o incluso ahora vemos también líneas para mascotas dentro de IKEA. Sí. Y eso también nos proyecta… que se convierte en elementos importantes de los hogares y las familias y por tanto, pues claro se atiende a esa… A mí en Instagram, también porque estoy con los gatos, pero me saltan mucho de, oye, si tienes mascota, vete a hacer esto, a buscar esto en IKEA. Y es como, ves también el modelo de familia que se crea, ¿no? Entonces, al final, vemos también un buen ejemplo es cómo se están recuperando otros modelos de muebles que sacaron también en los 80 y en los 70, como la estantería Bitcho, que esta es la que yo te decía, juraría que es esta, la que tiene el hierro. Ahora ha sacado una línea, como estuve el sábado, pues lo estuvimos viendo, una línea así retro. Bueno. Y en jefatura en casa se han encaprichado del mueble de la tele
¿Cuál es? Hay un mueble de la tele, creo que es el Stockholm, Es que no tengo que es para mirarlo. el mueble de tele precioso. Estos se parece mucho al que tú tienes De en el paletería salón. de estos, Sí, ya. se parece mucho al que tú tienes en tu salón, pero es más largo. Claro, pero esto al final... Es muy bonito, claro, es claramente retro y sobre todo el display que tienen allí, como simulando la casa de los 70, es pero no es preciosa. casual que esto se dé en un momento en el que vemos a nivel social un boom de lo retro y lo vintage. De hecho, esta lámpara que yo he traído aquí, que también nos han mandado... Está desenchufada. Está desenchufada, no la puedo enchufar, pero está muy chula. Además tiene, como se abre y se cierra para que dé más o menos luz. Yo esto estaba detrás de ello porque está dentro de las nuevas corrientes de decoración retro vintage. Y como esto hay un montón. Yo recuerdo compré el mueble... ¿Estás reconociendo que te la vas a llevar a casa? O... No lo sé porque no es una decisión únicamente mía. Vale, tienes es que de consultar la empresa, de las dos empresas. con comandancia. Claro, y aquí también, porque no voy a coger una esta y me la voy a llevar a casa, nos la han mandado, pero a lo que voy es que la creación y la... ¿Cómo se dice? Cuando recuperas un producto. Sí, rescatar o, Sí, el o que se revivir un... Este tipo de estilos nos dice mucho de los cambios sociales que vemos y cómo estamos volviendo a mirar al pasado a nivel estético también. Sí, que siempre quizás hemos visto los 70 como una época como muy hortera. A ver, yo doy Pero gracias ahora a que hay no una- se hayan recuperado los pantalones campana. A mí me parece Claro. bastante hortera los 70. son Yo veo muy fotos, feos. o sea, esos típicos fotos de tus padres Sí. como de niños y digo, Bueno, ojo con los Duritos. 80 y los pantalones cortos Yo es que- petados de hombre, que eso era horrible, ya, ¿eh? pero a mí es que los 80 me molan un poco, o sea, sé que había una línea estética horrible, pero me molan un poco, esto ya es una cuestión de gustos, ¿no? Ya. Pero me mola más el cardado ochentero que el estampado Uf, Que setentero. entre Ya. Stranger Things Dependiente. y esto es un poco la época Sí. del... Sí, pero- del Los revival. 90, una gran estética. ¿Qué dices? ¿A nivel de vestimenta? Los no, 90 ¿eh? sí. Pre-2000, pre-2000... Pre-NTV. NTV Never, Pre-MTV, never going sí. back again. Sí. No, no hay que pero bueno, volver esto a ya lo- cuestión a de esos- gustos. al cambio de Sí, siglo. pero, por ejemplo, si lo pensamos a nivel estético de moda, es completamente distinto que si lo piensas a nivel de hogar. Sí, pero también, por ejemplo, los 70 son una época que se nota que hay como un cierto optimismo, como muy colorido, muy tal. Son una Sí. época más... No sé, en ese sentido puedo entender el atractivo de Pero ello. mira, un ejemplo curioso con el caso de IKEA para ver el estilo a nivel de decoración. ¿Vosotros recordáis la típica silla de IKEA de lectura, esta que hace así, Sí, que es beige? sí. Es beige y eso, Ahora hay una para niños que es claro, pequeñita. pero esa silla beige se popularizó en un momento en el que el beige, los marrones, los tonos neutros en casa eran el nuevo tirón, y ahora el cambio en la decoración, yo esto lo veo sobre todo por redes, se está yendo a introducir colores chillones dentro de tu casa para que también le den ese toque cálido y único. ¿Y qué sillas se están empezando a popularizar? Esas sillas vintage, que es ahora una silla verde o La que naranja. tú hablaste en Cracovia con el Exactamente, que italiano. yo me la compré, pero no pega ni con cola en mi salón. Pero esa se ha vuelto a poner de moda y lo que estamos viendo es una sustitución de la silla clásica, esa beige, por esta silla retro vintage más colorida. Entonces también hay un cambio social en cómo concebimos la decoración de Que nuestro hogar. también es muchas veces de... Y perdón que me vaya por las ramas. No, que hemos venido a eso, Alba. De análisis, de cuestión también de contexto geopolítico, ¿no? O sea, estoy pensando como... O sea, los 60 y los 70 es un estallido de color por todo ese estallido de la contracultura, del movimiento hippie, de dejar atrás Sí. unos estándares más rígidos, más sobrios, más pastel incluso, y grises, como son los de los 50, que es una época que todavía bebe de esa post-Segunda Guerra Mundial, un mundo como sobrio, en recuperación, tal, y en el momento ya como de estallido capitalista, consumismo, optimismo, también en los 70, una época, luego bastante convulsa, pero de una época también de distensión y como de mirarlo con optimismo, y de nuevo los 80 beben un poco de ese colorido, pero vuelve a ser más sobrio Sí. y vuelve a ser también más pesimista, también por un recrudecimiento de esa Guerra Fría y al mismo tiempo... pues como unas corrientes de moda más, pues más nihilistas, más punqueras, Sí. más de no hay futuro, ¿no? Y los 90 ya es una cosa diferente. Entonces, y por ejemplo, estética que ahora a mí me resulta muy hortera 2000era, ¿no? También te ¿Cuál? habla de una visión, pues así como el tiro bajo, Paris Hilton, todo esto. Ya. Todo eso nos habla también de un optimismo visto de forma diferente, que luego ya las estéticas 2014, 2000, años 20 ya son diferentes. Claro. Entonces a mí como esa evolución de cómo se traslada el ambiente geopolítico histórico del momento Sí. a las modas, me parece un análisis que No, he no. hecho muy a bola pluma y aquí habrá Sí, estudios sí. a tope, pero que es muy interesante. Y creo que también lo podemos ver de forma muy clara en la moda, pero en los muebles y en las casas, aunque sea con unos cambios más lentos, también se refleja. También refleja eso. Claro, ahí está la estética, juega un papel muy importante y lo interesante aquí
es que no es cualquier estética, porque IKEA tiene un componente muy nórdico, como no podía ser de otra manera, que es una estética que asociamos a lo sueco, sea lo que sea que concibamos como lo sueco, pero hay una asociación muy clara. ¿Y hasta qué punto influye ese estilo de lo sueco, lo nórdico, en el propio éxito de IKEA? No sé si también tiene implicaciones de vuelta, ¿no? Para la propia Suecia, es decir, al final, pues, si a IKEA le va bien, a Suecia le va bien, que al final es como nuestro embajador. Claro, influye mucho y además esto es interesantísimo porque pocas marcas contribuyen más a la marca país de su estado como IKEA, ¿no? Aquí hay un libro que lo explica muy bien, que sirvió mucho para el guión, que se llama Design by IKEA, de Sarah Christopherson, donde habla precisamente de cómo, bueno, de qué pasos dio IKEA para acercarse más a ser identificado como sueco, ¿no? Porque hasta los 80 IKEA no había asociado su imagen a la de su país, pero justo en estas décadas esto cambia, ¿no? Justo cuando más se expanden por el mundo y ven que apostar por esa vía les trae beneficios. Claro. Por un lado está la cuestión de la estética, ¿no? Ese estilo escandinavo o nórdico que se asocia con muebles sencillos, funcionales, bellos, ¿no? Modernos y de formas simples, pero hechos con materiales agradables, cálidos, como pues Sí, como sobrio pero amable y cálido. como maderas Claro. claritas. ¿Cuándo ¿no? ganó ABBA Eurovisión? En el 78. No lo sé, No. con Es que yo sé Waterloo que no lo sé. ABBA no triunfó por esta época con ABBA la es es revolución de los los nórdicos. 70, sí, sí. Es en el Estaba pensando ahora, digo, a lo mejor Creo también que es coincide un poco con ese boom de... finales de los 70, pero lo podemos buscar. Voy a mirarlo mientras, perdona, Alba. Pero mientras Eduardo te genera el caos, pero con preguntas que no tienen nada que ver sobre No, Suecia. es que estaba hablando de ello y he dicho, pues... Claro, entonces al final no es este frío industrial o brutalista ni el rococó de los muebles antiguos, es algo intermedio que casa perfectamente con esas aspiraciones de las clases medias y que se parece mucho a pues una casa como de los campos suecos, que lo vemos como algo muy idílico, ¿no? Y entonces esta estética no solo belleza, funcionalidad, también la asociamos a un modelo político de bienestar típico de los países nórdicos. ¿no? Sí, sí. Esa socialdemocracia avanzada que dio tantos frutos en las últimas décadas, ¿no? Suecia y en general el resto de países nórdicos son socialdemocracias ricas, con unas prestaciones sociales de gran calidad, siempre están en el top de todos los rankings globales de todo lo bueno, ¿no? Siempre son los mejores en educación, en sanidad, en servicios públicos, ¿no? felicidad, no sé qué. Claro, todo. los suecos siempre están genial en todo, ¿no? Entonces a IKEA le interesa asociarse con esa idea porque cuando compramos en IKEA parece que emulamos ese modelo de bienestar sueco que se percibe como un ideal social y algo que a nivel de contexto también no era ni el comunismo de la Unión Soviética ni el capitalismo exacerbado de Estados Unidos, era como la unión perfecta, ¿no? Y eso es lo que hacen, ¿no? Lo que hace IKEA. Ellos refuerzan esa identificación como marca sueca. En 1983 cambian los colores del logo, que pasan de rojo y blanco a azul y amarillo, que son los colores de la bandera eso sueca. No estuvo toda la vida, No, sino que es no, bastante no. reciente. Mucho más estético este. De hecho, la evolución del logo de IKEA es muy interesante, lo recogían en este libro, ¿no? También dan fuerza a la narrativa corporativa de Kamprad, del fundador, que siempre había encumbrado sus orígenes humildes en el campo del sur de Suecia, ¿no? Lo colocan en el centro. IKEA viene de ese campo idílico, de unos valores honestos, frugales, trabajadores. De hecho, hay muchísima ética protestante en el imaginario de IKEA, es muy interesante. También se fijan en el nombre de algunos muebles, ¿no? Por ejemplo, los sofás tienen nombres de lugares suecos, esto contaban en este libro. Los textiles, pues de lugares daneses o nombres de chica. Los exteriores de islas escandinavas, el mueble exterior, pues la mesita del jardín, ¿no? Pues tiene nombre de isla escandinava. Las lámparas de mares y lagos. Quiero decirte, esos nombres que a nosotros siempre nos hacen mucha gracia y que son impronunciables. Son impronunciables, como yo he demostrado antes con las siglas de IKEA. Para mí, claro. Pues en el fondo nos están hablando de todo un imaginario nórdico de una forma muy clara. Claro. Y de hecho, antes hablabais del tema de las albóndigas, o tenemos aquí los rollitos de canela y tal. Ellos han adoptado la gastronomía sueca como insignia de los menús de sus restaurantes, de los que están en sus tiendas, ¿no? Incluso puedes comprar sus albóndigas para hacerlas en casa. Sí. Entonces es parte de esa experiencia sueca de comprar en IKEA. Es Sí, como o sea, incorporar lo sueco al hogar. Sí, pero además esto nosotros lo hemos tocado muchas veces y es la idea del poder blando. Sí. Que Joseph Nye, que descanse en paz el hombre que se Eso murió. es, lo contamos en el preguntas y respuestas del otro día. Claro, el poder o sea, blando. al final para Suecia el éxito de una empresa como esta es un poder bestial. O sea, cualquier estado, una empresa multinacional que tenga presencia en muchos países del mundo, sobre todo si eres del bloque occidental, en los países es donde te interesa influir, es un éxito, ¿no? Pensemos que al final muchas veces estas compañías son la punta de lanza
para establecer relaciones comerciales. Nosotros lo vemos con el trabajo que hacemos con las cámaras de comercio. Sí. Al lado de una delegación diplomática siempre van empresarios, porque es una forma que te ayuda a través del comercio a establecer lazos, e incluso tú puedes mantener una relación comercial estrecha o con empresas que se establezcan en algún territorio, aunque las relaciones diplomáticas no sean las más adecuadas, o incluso con el bloque europeo, ¿no? No es el caso de los suecos, pero yo pienso en otros ejemplos, rollo España-Argelia y las empresas que hay allí de españolas, ¿no? Pero bueno, en el caso, al final, de IKEA, a Suecia le interesa tener marcas con presencia global, como Volvo o IKEA, que además de representan esos valores de la sencillez, el diseño, la calidad, lo que estaba diciendo Alba, ¿no? Funciona un poco como una forma doble. Por un lado, te asocias con IKEA y expandes unos valores que la empresa también hace suyos y el país también hace suyos esos valores. Es decir, para algún país de estas zonas en los que está creciendo IKEA, del sudeste asiático, Oriente Próximo, el hecho de que IKEA se asiente en el país es un símbolo, uno, de relaciones diplomáticas con Suecia. Es como abrir una embajada, básicamente. Sí, pero también de validación de tenemos unas capacidades que nos ponen a un nivel como para recibir a esta o esta Somos compañía. Ya merecedores de tener los índices importantes como para tener un IKEA. Claro, aunque también hay que reconocer que cuando una multinacional crece tanto y un Estado, un país se asocia mucho a la imagen de esa empresa, tiene un riesgo. Claro. Y si esa compañía le sale un pufo o comete algún error, al final también va en juego la imagen del país. Por lo tanto, las empresas multinacionales llegan a tener una responsabilidad muy grande a nivel de imagen pública. Pienso en el caso de esta marca de vehículos eléctricos estadounidense que ha tenido muchos problemas de credibilidad a nivel internacional últimamente. Claro. Entonces, tienes también una responsabilidad ¿cómo se llama? Diplomacia corporativa, creo, ¿no? Sí, un poco. Totalmente. Sí, o que al final, o que incluso la imagen de tu país pueda quedar estereotipada. Al final, si España es paella, toro, sangre y flamenco, pues a lo mejor, bueno, sí, pero a lo mejor esa no es la imagen que queremos dar como país. A lo mejor, pues yo qué sé, hoy puede ser una relación donde Suecia y IKEA salen ganando, yo qué sé, pues mutuamente, pero a lo mejor a futuro Suecia quiere dar otra imagen que no pasa por... Sí, pero ahora creas una imagen que se asocia mucho al espíritu sueco, lo que decía Alba, tranquilidad, Claro, que de momento bien, pero a lo mejor al final también los países buscan mantener una identidad y adaptarse a los tiempos. En relación, ¿no?, con esto que comentas, otra idea que se ha criticado mucho de IKEA es que también parece que homogeniza todos los hogares del mundo, porque al final si ahora todo el planeta y todo el mundo puede comprar en IKEA, e IKEA es sueco y europeo, claro, como que se puede perder las particularidades en cada país o de los muebles o de los hogares distantes del mundo. Al final, si un hogar de Tokio o de Seúl es igual que uno de Madrid o Barcelona, claro, exactamente dónde queda ahí la personalidad de cada lugar. No sé si también nos arriesgamos a perder un poco ese patrimonio cultural, la decoración de cada zona, no sé. Pues yo creo que este es uno de los grandes dilemas de la globalización, ¿no?, que es la pérdida de una identidad propia en pos de algo más homogéneo a nivel global. Y aquí pues hay una escena muy famosa del Club de la Lucha, que es cuando Edward Norton... Sí. Bueno. Lo he dicho a ver si cuela. He dicho, a ver. No, está bien. Da para mucho debate el Club de la Lucha. Sí, es bastante ciseteril. Pero bueno, da para debate, siempre está bien. Que es esto de Edward Norton diciendo que, bueno, que él es un esclavo del catálogo de IKEA, que ya no hay nada auténtico, solo la copia de la copia de la copia. Hay una escena como muy clara donde se ve cómo amuebla toda su casa con muebles de IKEA. Esto es lo que algunos teóricos han llamado la McDonaldización del mundo, o la idea, por ejemplo, de la construcción de las ciudades globales. Sí. Esto de que los lugares dejan de ser algo local y pasan a formar parte de un todo internacional, ¿no? Dando espacio a compañías y tendencias comerciales de otros países o culturas. Y esto influye desde cómo se reorganiza el espacio urbano, pues todos los centros de las ciudades internacionales tienen las mismas empresas, pierden su esencia. En vez de Mercería Loli, pues tienes a la marca de cadena rápida de... el Sota, Caballo y Rey de la tienda de ropa. Burgers, Guiozas, tartas de atún. Pero también influye en cómo vivimos y consumimos, ¿no? Pues amueblamos nuestras casas o nos vestimos con marcas internacionales. Todos tenemos la misma estantería. Entonces, que IKEA esté presente en nuestras ciudades y pueblos significa que estamos dentro de ese nivel global. Sí. Esto lo podemos ver desde un punto de vista negativo, porque sí se pierde esa autenticidad, se da paso a que todos tengamos los mismos hogares, pero también nos podemos preguntar si esto es realmente así, ¿no? O sea, tal vez la búsqueda de que todo sea auténtico, ajeno a influencias y tendencias de otros países, pues también puede ser negativo y reduccionista. Claro, que a lo mejor en algún país la Billy blanca no triunfa y yo qué sé, la retiran pues porque no funciona y a lo mejor hay otro mueble que a lo mejor aquí no está.
no sé. Claro, pero al mismo tiempo, ¿por qué no nos puede gustar la Billy Blanca, ¿no? Ya. ¿Por qué no nos puede gustar un mueble europeo o asiático, aunque vivamos en la otra punta del mundo? ¿Por qué tenemos que comer solo nuestra comida o seguir solo nuestras tradiciones? Entonces, tal vez está en la mezcla donde está la riqueza, en que exista un equilibrio entre lo propio y lo internacional. Que no tengamos tal vez una casa todos igual con los mismos muebles, pero que tal vez el uso que le den en Japón a una misma estantería tenga un uso que se amolde a sus propias tradiciones, y ese uso que le doy yo a esa misma estantería en otra parte del mundo se amolde a las mías. Claro. Y entonces ahí es donde se encuentran equilibrios interesantes, que también nos habla mucho de ese contexto histórico y global, no necesariamente negativo, en el que estamos. Además, es un punto interesante el ver cómo evoluciona el catálogo de IKEA en relación a los nuevos mercados a los que aterriza. Claro. Porque es lo que ha dicho Alba, yo no había Se caído, tiene pero que es verdad. adaptar a nuevos contextos Y culturales, que a lo mejor tradiciones. cambia la forma de usar las cosas. Por ejemplo, yo he visto en internet que la Billy hay gente que la utiliza como mesa de salón. ¿Cómo? Le pones ruedas abajo, Vale. ¿vale? Y una madera, y le das la vuelta y tienes una mesa de salón para poner cosas, ¿sabes? Una Joder. maderita, sí. O sea, es muy curioso cómo puedes cambiar y evolucionar algunos elementos. Luego está la idea de, al final, en regiones nuevas donde aterrizan, que a lo mejor un mueble de IKEA te hace reforzar tu sentimiento de clase media. También. Que son zonas en las que está creciendo mucho la clase media, pero lo que tiene IKEA de ventaja es que dentro de esa tendencia, de esa homogenización cultural, también se amolda muy bien a otros estilos. Por lo que decía Alba de la sencillez, que te permite también personalizarlo. Y eso se ve muy bien. O sea, una casa tú puedes combinar una Billy de estas. Yo tengo una Billy de estas en el salón combinada con muebles que no tienen nada que ver. Sí. Pero no desentona porque son muebles tan prácticos y útiles que no chocan, ¿no? Y es verdad que aquí volvemos un poco a esa idea de la personalización, que oye, pues tú puedes amoblar toda tu cosa como Edward Norton en el Club de la Lucha, pues ok, no tiene ningún tipo de gusto estético, bien por ti, eres una persona práctica y ya está, ¿no? Pero si quieres combinar algunos muebles con otro, pues te permite tener esa flexibilidad, ¿no? Sí, es como una base que luego siempre puedes comprar en otras tiendas o tener muebles de otros sitios, pero que al final te da una base sobre la que empezar a, sí, y luego al final también, a funcionar tu hogar. Y aquí también hay otra cosa interesante, que es la idea de cómo está asociado, el cómo decoras tu casa, las capacidades materiales que tiene cada uno, que va un poco... Sí, claro. Tiene mucha relación con lo que hablábamos antes de las clases adineradas, Sí. pueden permitirse un mueble más así. Esto igual, seguimos viendo cómo las clases adineradas pueden permitirse un tipo de mueble, pero este mueble complementa muy bien esa aspiración, ¿no? Y también tiene mucha relación con cuestiones como la crisis de la vivienda actual, porque hay una crítica bastante extendida, es esa idea de que cuando alquilas un piso o una habitación, al final no puedes cambiar los muebles a tu gusto, ¿no? O sea, seguramente al final todos acaban recurriendo un poco a IKEA para intentar darle un toque propio, pero la elección del casero pues no tiene por qué ser la tuya, ¿sabes? Es un mueble que te sirve para decorar una casa de alquiler, pero a lo mejor tú no eres capaz de verte representado en eso porque es lo que has visto en otros sitios en los que has estado. Claro. No, y no solo eso también, sino que tal vez tú entras en una casa en el que ya todo está amueblado, seguramente con muebles de IKEA, pero tal vez no es como tú los ordenarías exactamente Eso, los muebles de IKEA que tú elegirías. Claro. No quiere decir que no eligieses IKEA, pero tal vez no elegirías esos muebles. Claro. Justo. O no los decorarías de la forma en la que está decorado, ¿no? Entonces ahí hay una asociación pues que perversa también de cómo identificamos esto con el modelo de crisis de vivienda, y también hay como que darle una vuelta. Sí. O sea, al final, decorar una casa, amueblarla, también significa expresar parte de tu personalidad, de cómo tú eres o cómo tú quieres ser a través de esos muebles. El desorden. Sí, si ya te viene dado, pues claro, tu personalidad no está A mí en el ellos. 80% de los muebles de mi casa y la subdistribución no me encanta, pero es la distribución que me viene dada. Claro, Entonces, bueno, ¿qué hago con ello? Claro, No, totalmente. pero eso sí que es... o sea, es un debate que no vamos a tener en No, este no, podcast, pero pero bueno. sí que el debate de el dejar o no a un inquilino decorar su hogar es importante, porque Sí. al final te expresas ahí, es cuando estás cómodo Claro, realmente. sí, pero hoy no, no es, es el hoy no es momento, ese día. perdonadme. Uno de los... Sigue comiendo torritos de canela. No, tengo que controlarme. Uno de los grandes retos también que enfrentan empresas como IKEA es la cuestión de la sostenibilidad, porque al final pasan de un modelo en el que priorizaban hace décadas a lo mejor reducir costes y adaptarse a las modas, a uno en el que tienen que lograr reducir su impacto ambiental, porque IKEA supongo que produce muchísimos muebles o piezas de mueble, ¿no? ¿Cómo impacta también el sector del mueble en el medio ambiente? Porque impacto ambiental tiene. Impacta bastante, Claro. Fer, y sobre todo más porque, lo que os decía antes, cada vez hay más clase media a nivel internacional, en países muy poblados, que China, la India, están por metiendo ejemplo, claro. clase media a un paso
agigantado, entonces el sector del mueble, todo el mundo quiere decorar su casa porque cada vez más gente tiene su casa en esas zonas. Aquí tenemos nuestros problemas, pero sí que tiene un impacto muy grande. Sí. Pensemos que al final los muebles tienen que construirse con maderas, metales, plástico, y es algo que se hace a gran escala. Entonces, evidentemente, como cualquier industria, cualquier sector, tiene mucho impacto, desde la extracción de materias primas de las que se nutren esos productos, a las emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte de mercancías, que ya lo tocamos en el capítulo de los contenedores. Entonces, IKEA, como es la empresa de muebles con mayor presencia global, pues tiene un impacto medioambiental importante. Claro, ¿no? Acorde a su peso. Claro. Puedes haber democratizado los muebles, ¿a qué coste? La expansión internacional tiene también un impacto ambiental. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que tenemos que mirar más al modelo en su conjunto, es decir, analizar la sociedad de consumo de masas que favorece un consumo muy rápido y continuado, y el sector del mueble también ha sucumbido bastante a esas lógicas. Claro. Que ha pasado en todos los sectores, la idea de puedes cambiarlo rápidamente. ¿Qué pasa? Que antiguamente es verdad que las casas se amueblaban para toda la vida. O sea, tenías la cómoda de tu abuela, el mueblecito de la entrada de tu tía abuela Paqui, que te lo heredas tú porque está muy bien hecho en ébano, el mueble de pera, madera de pera, es que yo tengo una estantería que es madera de pera, de peral. De pera, eso te iba a decir. Peral, sí, de pera, le veo un poco endeble. El tema es que en el momento en el que se introducen materiales más baratos, que abaratan el mueble, se mejoran las formas de producción, empiezan a tener mucha más presencia las modas mezcladas con las lógicas de consumo, ¿qué pasa? Al final acaba sucumbiendo. No es tan rápido como el mundo de la moda, pero sí que tienes esa presencia. Sí. Incluso llega a un punto en el que hay gente que se plantea cambiar la decoración de su casa aunque los muebles estén perfectos, pero simplemente ahora me apetece cambiar y redecorarlo entero, ¿no? Sí, sí. Muchísimo más frecuente que lo que antes. Claro, que antes te lo pensabas 2 veces, lógicamente, por el coste que tenía. Claro, y esto, pues, en el fondo no es sostenible, ¿no? Y aquí también tenemos que tener en cuenta la cuestión de clase. Es decir, no todas las familias pueden permitirse ese fast fashion en sus hogares. O sea, quienes pueden estar cambiando de decoración cada ciertos años no son precisamente las familias con presupuestos más ajustados, todo lo contrario. Yo pienso en la señora duquesa, que es como, ay, es que ahora quiero cambiar la decoración de acorde a los colores de primavera, ¿no? No sé, como que se ve en estas series. Pero eso no quita que sea un problema problemático, porque el consumismo es una trampa aspiracional. Si emulamos el modo de vida de los más ricos, lo haremos con nuestros medios, buscando opciones más asequibles, pero querremos hacerlo igualmente, ¿no? Sí. Porque en el fondo, ¿por qué no íbamos a querer casas más bonitas que encima pues estén a la moda, sean actuales, ¿no? Es que al final es un deseo humano. Y en eso IKEA corre el riesgo de presentarse como una muy buena opción para este modelo consumista, que todos, independientemente de nuestro bolsillo, podamos actualizar nuestros hogares cada poco tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? O sea, que ya depende de cada uno, ¿no? Hace unas décadas esto podía parecernos atractivo, incluso democratizador, pero ahora ya no lo es, ¿no? O sea, el gran reto es cómo conjugar unos muebles asequibles con la sostenibilidad climática. Y en esto, o sea, entiendo que alguna cosa estará haciendo IKEA para avanzar en su sostenibilidad o reducir su huella. Tampoco sé si es posible con el modelo que tienen, porque al final es un sector bastante delicado para ese tipo de cosas. O sea, es complicado y además en un proceso de expansión, pero es verdad que ya lo hemos comentado con otras industrias, sectores, al final estas marcas no pueden escapar de las tendencias sociales, ¿no? O sea, hay una demanda cada vez mayor por parte de los consumidores, y en el fondo la forma en la que vivimos tiene una huella ecológica y eso se refleja claramente en nuestros hogares. Más allá del reciclaje típico que nos dicen siempre, es verdad que hay formas en las que nuestras casas y edificios pueden tener un menor impacto medioambiental. O sea, de hecho ya nos mandaron la gente de IKEA, que lo tengo aquí, manuales como el de Crea tu hogar sostenible, que lo publican con el grupo Planeta, y hay libros que te explican cómo hacer eso, ¿no? IKEA, ¿qué pasa? Tienes, por ejemplo, si habéis ido a IKEA, el mercado de segunda mano. Sí, al lado de la salida siempre. Eso es a ver si hay alguna ganguita. Eso es la leche. Yo siempre que paso voy para allá, porque a mí me pierde mucho el espíritu mercadillo, ¿sabes? Entonces es muy útil. Pero es verdad que IKEA está empezando a apostar también por la sostenibilidad en sus productos. Y es, por ejemplo, pues cabezales que gastan menos agua, bombillas que consumen menos. O sea, también cuidan más el origen de tus materiales. ¿Qué ocurre? Que también te tienes que adaptar a una legislación europea. Lo de la recompra de tus muebles, que tienes creo que hasta un año para... Sí, pero son modelos en los que un sector con tanto impacto medioambiental pues puedes ir intentando hacer cambios pequeños que acaben teniendo un impacto mayor, ¿no? Entonces, es verdad que estos son los más claros, pero yo te diría que más allá de estas apuestas de diseño específicas, la clave para una compañía tan grande está en combatir ese modelo del fast fashion a través de alternativas como esa economía circular que yo te decía con la venta de muebles de segunda mano. Yo creo que es por donde tienen que ir los tiros, porque al final
fomentas también que tu propio consumidor encuentre un poco lúdico el ir a comprar muebles de segunda mano. Sí, como reducir esa no sé si tendencia o impulso. Claro, pero es que al final eso lo puedes intentar hacer en algunas regiones, pero a nivel global es bastante complicado. Claro. Claro, y al final algo interesante de esto es que aunque haya gente que pueda asociar a IKEA con un modelo de consumo más rápido y constante, en realidad también esa filosofía del do it yourself y de los módulos variables, ¿no? Casa bastante con la idea de la economía circular. Porque IKEA tiene muebles customizables que se pueden ampliar o variar de estancia sin necesidad de comprar uno nuevo, solo las piezas adecuadas. Puedes ampliar o reducir el mueble, por ejemplo, si te mudas de casa o si quieres cambiarlo de habitación. Sí. Entonces, en el fondo es cambiar un poco la lógica del mueble que teníamos antes. Claro, entonces al no ser muebles con mucha personalidad o un gran peso estético, son muy alterables y esto puede hacer que los dejemos de ver como algo más desechable y pasemos a verlo como un objeto muy versátil que nos puede durar mucho tiempo porque se puede adaptar a nuestros cambios y mudanzas. Claro. O sea, requiere tal vez un cambio de mentalidad, pero es algo que no todas las compañías de muebles o de otros bienes se pueden permitir. Es decir, tú tienes una mesita de noche clásica de IKEA blanca y tal vez te sirve para tu habitación más pequeña, pero lo dices, bueno, me la llevo a un estudio y tal vez me apetece pintarla. O tienes hijos y entonces utilizas esa mesa y entonces la pintas de colores para que, bueno, pues como que se adecúe al espacio infantil. Bueno, pues eso ya te habla de un mueble muy versátil en vez de comprar 5 muebles diferentes para esos momentos de tu vida. Sí, eso es chulo. A un escritorio le pones una cajonera o unas patas o un caballete, dependiendo de lo que busques. Y no todos los muebles te permiten hacer eso, ¿no? Claro. Entonces sí que ha dado pasos importantes para avanzar en sostenibilidad, impulsando esa economía circular y, bueno, pues en su determinación siguen haciendo esfuerzos que es algo que también se percibe en general en el sector para alcanzar modelos pues 100% sostenibles. Pero ¿no? mira, antes que hablábamos del impacto del poder blando de marcas como esta, es muy curioso en Internet la tendencia, el trend que hay del IKEA Hack. Que es básicamente, pues en esta cultura que hay ahora en Internet de redecora la casa y redacta los muebles con tus propias manos, muebles de segunda mano, hay una tendencia que se centra en los muebles de IKEA, porque claro, son los muebles más extendidos a nivel internacional, entonces hay gente que se centra en enseñarte cómo redecorar, reutilizar un mueble. ¿Cómo convertir una Billy en mesa? Sí, por ejemplo, o yo en mi casa, o sea, lo que hablaba Alba de las mesillas, pues te dice, mira, pues puedes cambiar esta mesilla, la pintas de este color, le pones estos tiradores que compras por internet y no sé qué. Yo tengo una cómoda que es un mueble infantil, que era súper clarito, pero te enseñaban en internet cómo lijarlo entero, envejecerlo y ponerle unos tiradores de X y parece un mueble antiguo. Entonces, hay una tendencia, en estas ideas de las economías circulares, también se crean tendencias alrededor de las marcas que se sabe que dominan el sector, ¿no? Entonces, para que veamos un poco el peso que tiene una compañía como esta, que no lo hace por voluntad propia, sino que a nivel social, la gente que está centrada en este tema de la economía circular dice, vamos a trabajar ahí porque es donde más impacto puede tener y donde más podemos fomentar esa reutilización de los muebles. Sí, y lo que dice Alba, que al final es que si son muebles como muy customizables, te facilita poder, pues eso, lo pinto, lo barnizo, le cambio el tirador, le pongo otro, no sé qué, y te cambia. Para las Billys, Para las Billys hay un montón de do-it-yourself curiosos. Claro, haces lo mismo te sale una mesa que un F16. Otro caso nuestro, yo compré un montón de cajoneras para una habitación ropero que tenemos y esas yo las he comprado sabiendo... Esto es el house tour de la casa de Eduardo, sí, es increíble. Pero para que, eso tú lo compras sabiendo que a futuro yo tengo la idea de lijarlas y pintarlas de otro color y ponerle unos tiradores porque te pueden servir si quieres cambiar la habitación, ¿sabes? Y eso yo tengo guardado el que voy a hacer. Sí, toda una historia de superación. Bueno, pero esto, estamos hablando de esto, me parece algo que... Y esto le pasará a más gente. Sí, no, pero está claro que al final, si eres un poco apañado, puedes ir sacando adelante los... La siguiente derivada, después del GeoGuessr, vídeos de Do It Yourself con la gente del orden mundial. De Eduardo restaurando. Bueno, familia, bienvenidos. Muebles. Aquí tenemos... Claro. Crea con tus propias manos tu propio palacio versallesco. Claro. De todas formas, una crítica bastante lícita que se suele hacer en estos casos es que las empresas también ponen el peso en los consumidores, ¿no? Adapta tú la casa, sé tú más sostenible, líjate y barniza y cambia tú el mueble, recicla tal, pero luego la empresa hace entre poco y nada por no contaminar, por reducir las emisiones. No sé si IKEA sigue un poco esta tendencia o sí que equilibra un poco más la balanza, decir, oye, está bien que mi consumidor sea más sostenible, pero yo como gran empresa tengo que también poner un poco las pilas y reducir mi impacto o, al fin, acostumbrarme al contexto.
Claro, es todo un reto porque siendo una empresa tan grande no pueden reducir su impacto a cero a corto plazo, pero la verdad es que es una de sus grandes líneas estratégicas de estos años porque saben que es algo que los clientes vamos a demandar, ¿no? Y ellos lo están implementando de diversas formas. Por un lado está la reducción de su impacto medioambiental en su cadena productiva, o sea, ellos quieren reducir sus emisiones de efecto invernadero en el reparto de sus productos, es decir, desde que salen del almacén hasta que llegan a casa del consumidor, apostando por vehículos eléctricos principalmente. Ya han conseguido reducirlos en un 60%, quieren llegar al 90% en 2028, a ver si lo consiguen. Es que también el tema esa de la logística de la última milla, eso también porque también es, sí, pero reducirlo al 90% es todo un reto, ¿no? Entonces, es verdad que lo más contaminante sigue siendo el transporte a grandes distancias, ¿no? Es decir, todo el resto de la cadena productiva por barco, porque como ya hemos tratado en este podcast, el transporte marítimo es muy contaminante y difícil de descarbonizar, pero sigue siendo el más eficiente en términos de cantidad de productos que puedas transportar, rapidez y consumo de energía. Lo tratamos en el de los contenedores, ¿no? Por otro lado, a nivel de consumo de las tiendas, por lo menos en España, buscan que su consumo tenga un origen renovable, que es algo que ya están haciendo muchas empresas quieren reducir ese impacto medioambiental. Nos podemos preguntar si podrían hacer más. Pues la respuesta es que sí, ¿no? Claro. Que desde luego, como cualquier gran corporación, hay mucho que se puede hacer. También nos podemos fijar en qué partes del mundo, tal vez donde los consumidores demandamos una apuesta más por la sostenibilidad, hay un mayor esfuerzo, mientras que en otras patas de otras zonas de donde esté presente IKEA, tal vez no es una demanda tan grande y no hay unos esfuerzos tan grandes porque las prioridades son otras. Bueno, pues eso es algo de a nivel de consumidores, de auditar a las empresas y también valorar hasta dónde llegan sus esfuerzos, qué esfuerzos están haciendo y qué más podrían hacer, ¿no? Sí, y a lo mejor en empresas que ya tienen en su ADN como esa visión tan prusiana de yo tengo que ser súper eficiente, optimizar todo, ahorrar hasta la última gota de agua, quizás ese tipo de cambios son más fáciles de hacer, entre comillas, y en empresas, que si eres una empresa que te da igual todo. Y en corporaciones que, como hemos mencionado, tienen tanta asociación diplomática con su estado de origen. Ya. ¿Sabes? Es decir, que Suecia es un país que es puntero en cuestiones de reivindicaciones ecológicas. Entonces, no sé hasta qué punto IKEA se puede permitir hacerle ese feo a su país de origen y Suecia puede permitirse tener una de sus grandes corporaciones que no está teniendo eso central, ¿sabes? Como algo central en su estrategia internacional. Como que también hay una correlación entre las grandes empresas y los estados muy interesante ahí en los cambios que se dan. Y ya, para cerrar un poco, se me ocurre esa pregunta de la competencia, porque cada vez vemos, pues yo qué sé, más opciones o tiendas parecidas que claramente emulan ese modelo de IKEA, que también son hasta empresas nórdicas, con nombres así fancy, tal, no sé qué, 4 o 5 letras. No sé si son un reto también para IKEA en este sentido, si le pueden hacer competencia, o es un modelo que ya está como tan metido en nuestra mente. Es que yo te iba a decir eso, que estamos hablando de una... O sea, que llegan tarde a ese mercado ya, porque ya cuando una empresa forma parte de tu vida... de repente dices que una hamburguesa no va a ser de las 2 grandes empresas de hamburguesas que hay en el mundo. ¿Sabes? Es decir, que al final tienes una asociación... Lo que no vas a buscar en Google, es que al final es como... Sí, pero al final nos encontramos, y esto es fruto y es un estudio de nuestra sociedad de los últimos 30 años de sociedad de consumo. Hay marcas que representan sectores enteros. Sí. Entonces te pueden salir competencias, sí, pero no vas a dejar de ser un intento de alcanzar tal. Ahora, y a lo mejor dentro de 80 años, 50 años ha cambiado la cosa, claro. Pero en el corto plazo es muy difícil que marcas tan consolidadas dentro de sus sectores, pienso en el sector de la moda con la empresa esta española, también es muy complicado que pueda pasar eso, ¿no? Entonces, al final, IKEA ha conseguido que asociemos la decoración de nuestros hogares a ellos. Incluso procesos o experiencias vitales, que es algo muy, muy complicado y que también es nos muestra muy bien esa idea del poder blando que puede tener una marca en la cultura popular y en la sociedad más actual. Es decir, tú eres capaz de hacerte con la subjetividad de un concepto, que es la decoración del hogar. Probablemente el valor competitivo de IKEA está en su marca y no tanto Claro, en que ahorran me estoy acordando mucho hoy de por... Gamusino. El de las marcas, le fliparía seguramente hablar de eso, porque al final él estudia las marcas y se aprende mucho del mundo que nos toca, porque el mundo que nos toca se ha construido sobre todo esta marketingización de la vida y del consumo, ¿no? Entonces, yo creo que al final el reto principal de una empresa como esta no está tanto en la competencia, sino en lo que señalaba Alba,
de la sostenibilidad, es decir, de cumplir las demandas que tus mercados de origen tienen cada vez más, que es ser más sostenible, sobre todo con la necesidad de ampliar tu cuota de mercado en regiones donde el respeto climático no está a la orden del día. Pienso en la zona del sudeste asiático, India, Oriente Próximo, es decir... Sí, pero a lo mejor, en 30 años sí que está. Ese es el punto. O tienes también una responsabilidad que te pueden exigir desde aquí para que cumplas con la legislación de aquí a allí, que es un poco lo que también Europa siempre ha intentado, que sus empresas exporten al mundo la visión de sostenibilidad y climático, que bueno, luego habría que ver si se cumple siempre o no. Puede ser muy criticable esa imposición también, al final, pero como lo llevan tercero, no sé qué, más difícil. Pero bueno, creo que el reto está más ahí que en la competencia, perdón. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, que hemos hecho un repaso de ese modelo que tiene IKEA y de que al final cómo ha transformado las últimas décadas de nuestras vidas en varias generaciones ya, en cómo entendemos el mueble, cómo entendemos la decoración, cómo entendemos hasta nuestra propia relación con los hogares y con nuestras casas. Muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros siempre. Encima te han merendado. Sí. Después del gazpachito que nos hemos tomado ha sido como too much, pero bueno, estaba muy bueno. Los cinnamon rolls siempre que voy los compro. Pues no por hacer la pelota IKEA, pero es verdad. Pues eso hoy te lo y la llevas zona de de plantitas, tío. Es que lo ponen al final, que es como más para picar, ¿sabes? Sí, bueno, el para cocotero, provocarte. ¿os acordáis del cocotero? ¿Qué le gusta a Eduardo una planta? Hombre, yo os compré aquí el cocotero ese. Duró más de lo que yo pensaba que iba a durar. Sí, tuvimos un cocotero en la oficina. Eso es. Y muchísimas gracias, Alba Leiva. Gracias a vosotros. Y gracias también a IKEA, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio, en la Feria del Libro, en aquel a la gente directo. que vino a vernos también. Eso es, también a la gente que vino a vernos, que fue fantástico ver siempre gente nueva. Luego además hablamos con algunos oyentes Sí, súper majos, tío. Salidas, es verdad, mazo de agradables. Claro, mientras hacíamos tiempo para que abriesen la feria. Ya les vamos diciendo que tienen que animarse más a intervenir si les preguntamos en los eventos. Me dijo uno de ellos que es profe... Era biotecnólogo y ahora era profe. Estuvimos hablando con él, ¿no te acuerdas? Sí, que daba clase en el barrio. Sí, en verdad, en Aluche. Eso es. Y nos dijo que, joder, si hubierais preguntado habría animado que en el anterior. Pues bueno, poquito a poco iremos haciendo cosas más interactivas, pero bueno, muchísimas gracias a las personas que os acercasteis y por supuesto gracias a las personas también que nos habéis escuchado ya en diferido, en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Amazon, en Apple, también a quienes nos veis ya en Spotify, que es cada vez más gente, que siempre es un gusto. Y nada, que hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en próximos programas de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.